Este es Linus de Linus Tech Tips, y hackeamos la red telefónica para espiarlo. Eso estuvo muy mal, Derek. Dormía mejor sin saber eso. Interceptamos sus llamadas y robamos sus autenticaciones de 2 factores. ¿Este es tu número, Linus? Sí, pero no, el mío no ha sonado. No tocamos su teléfono, no le mandamos ni un correo ni un texto, nada. Lo hicimos todo a distancia, y lo peor es que no estás exento. Lo que más me sorprende es que, sin ofender, es que lo hayan hecho ustedes. Es que no son hackers criminales profesionales necesariamente. No, así es. Pero un dispositivo que se ve y se siente normal sin un problema evidente, y tú recibiste mi llamada en lugar de recibirla yo. ¿Cómo? ¿Le diste una orden? ¿Tienes una app en tu compu o qué? No tengo idea, no lo sé. Antes de explicar cómo lo hicimos, la primera startup que hicieron Steve Jobs y Steve Wozniak no fue Apple. No, estaban abordando otro problema. Uno en el que su producto era de hecho ilegal. En la década de 1970, las llamadas de larga distancia eran muy caras. Con el ajuste inflacionario, una llamada de Nueva York a Londres podía costar $25 el minuto. Así que estos 2 emprendedores crearon una cajita azul, que lo que hacía era hackear la red telefónica. Podían engañar a la compañía telefónica conectando las llamadas sin costo, entre otras cosas. Éramos jóvenes y lo que aprendimos fue que podíamos construir algo. Nosotros, que podía controlar infraestructuras de miles de millones de dólares en el mundo. No creo que nunca hubiera existido una computadora Apple si no hubiera existido la caja azul. Woz dijo que llamaron al Papa. Sí, llamamos al Papa. Woz fingió ser Henry Kissinger. Teníamos el número del Vaticano, llamamos y empezaron a despertar gente de jerarquía, no sé, cardenales y así. Y finalmente mandaron a alguien a despertar al Papa. Cuando ya no aguantamos las carcajadas, se dieron cuenta de que no éramos Henry Kissinger. Pero, ¿cómo pudieron hacer todo esto con una caja electrónica hecha con partes de Radio Shack? Hasta mediados de la década de 1920, la mayoría de los teléfonos no tenían disco para marcar. Cuando el teléfono estaba colgado, unos 48 voltios se conectaban desde la central al aparato. Cuando levantabas el receptor, un circuito interno conectaba la boquilla y el micrófono, tomando corriente, y eso hacía que el voltaje disminuyera a unos 10 voltios. Y en la central telefónica, esta disminución prendía un foco, alternado a la operadora que contestaba y te preguntaba a quién querías llamar. Boston. Sara, comunícame al Bluebird. Y luego de consultar el directorio, conectaban un cable entre tu línea y a la de tu amigo. Conectar llamadas manualmente era una labor intensa. Las operadoras manejaban cientos de conexiones por hora. En 1910, un comentarista dijo, pronto el sistema telefónico va a tener que contratar a todas las mujeres del país en edad de trabajar como operadoras. Para 1950, solo en Estados Unidos había 1 millón de ellas. Para reducir costos, las compañías buscaban automatizar el proceso de conexión de llamadas, y una solución fue el teléfono de dial rotatorio. Para usarlo, ponías tu dedo en el orificio de un número, girabas hasta el final y el dial giraba de regreso. Y por dentro, un disco metálico con muescas gira. Cada cresta pone en contacto 2 placas metálicas, completando el circuito para la central. El dial envía pulsos que corresponden a cada número. Para el número 2, envía 2 pulsos. Para el número 3, envía 3 pulsos. Y así llega hasta 10 pulsos para el 0. Por eso el 0 está al final del dial en lugar de estar junto al 1. Esos pulsos que viajan por la línea telefónica determinan cómo se va a conectar tu línea. Se conocen como señales de control. Pero como el largo de la línea de transmisión aumentó, también aumentó su capacitancia y resistencia, y esto provocó que la señal de entrada clara se distorsionara, suavizando los cambios de voltaje. Entonces, los pulsos no podían accionar los interruptores en la central. Esto no era un problema en las llamadas locales, pero hizo que la automatización de largas distancias fuera casi imposible. Las líneas telefónicas, incluyendo las de larga distancia, se construyeron para llevar sonidos en el rango de la voz humana y el oído, principalmente de 300 a 3400 Hz. ¿Por qué no usar esta capacidad integrada para llevar señales de control? Para hacerlo, las compañías telefónicas introdujeron el teléfono de tonos o de botones. En un teclado se asignaron frecuencias específicas a los ejes horizontal y vertical. Así, cada botón era identificable por la combinación de 2 tonos.
Al enviar señales de control en la frecuencia de voz, todas las redes telefónicas podían recibirlas usando sus sistemas, independientemente de la distancia. Pero esta innovación trajo una oportunidad que explotaron Jobs y Wozniak. Cuando hacías una llamada de larga distancia, primero se enrutaba a un nodo central. Este nodo se comunicaba con un nodo remoto y determinaban si la línea estaba libre, comprobando si ambas partes enviaban un tono de 2600 Hz. Jobs y Woz aprovecharon esto. Primero marcaron un número gratuito 1-800, lo que los llevó a un nodo local. Y luego enviaron un tono de 2600 Hz a través del teléfono. Esto hizo que el nodo remoto creyera que la llamada había sido desconectada, por lo que el nodo remoto hizo sonar el tono de 2600 Hz otra vez, pero Jobs y Woz aún estaban en la línea. Y cuando dejaron de tocar el tono de su lado, el nodo remoto asumió que se estaba realizando una nueva llamada. Al enviar un tono de pulsación de un botón, seguido del número telefónico deseado y terminando con un tono de inicio, podían conectarse con cualquier número de larga distancia sin pagar, ya que el nodo local creía que seguía conectado a un número gratuito. Las vulnerabilidades en el sistema de señalización eran obvias. Para imitar el tono de 2600 Hz, algunas personas usaban un silbato de juguete que venía en la caja de cereal Cap'n Crunch, que resulta que tocaba en esa frecuencia. Claramente, las compañías telefónicas tenían que desarrollar un protocolo de señalización nuevo, y la solución fue usar una línea digital distinta para llevar las señales de control. Así, nadie podría controlar la red enviando tonos por la línea de voz, porque esta ya no controlaría la forma en que la llamada se conectaría. Este nuevo protocolo se llamó Sistema de Señalización por Canal Común, SS7, y todavía se usa mucho hoy en día. Pero puede no ser tan seguro como se creyó. Hola, me llamo Latifa Al-Maktoum. La princesa Jonas. Latifa de Dubái declaró que su padre, el jeque Mohammed, primer ministro, la había mantenido recluida en solitario, a oscuras, golpeada y sedada durante varios años. A fines de febrero de 2018, Tina, su instructora finlandesa de artes marciales, la ayudó a escapar. Huyeron a un yate comandado por un exagente de la inteligencia francesa, Hervé Javert, y durante 8 días navegaron hacia India. Latifa tenía esperanzas, pero no por mucho tiempo. En la noche del 4 de marzo, un bote a oscuras se detuvo a su lado. Lo enviaba su padre. Miras láser atravesaron el humo mientras unos agentes abordaban el yate, secuestrando a Latifa y devolviéndola a Dubái. Pero, ¿cómo la encontraron? Pues el capitán fue víctima de un ataque coordinado al SS7, enfocado en determinar su ubicación y, por consecuencia, el paradero de la princesa. Y les voy a enseñar cómo, usando exactamente los mismos pasos para espiar a mis amigos. Con su permiso, claro. Estos son Karsten Knoll y Alexandre de Oliveira. Son los especialistas en ciberseguridad que me ayudan a espiar a Linus. Seguimos 3 pasos para espiarlo. Primero, había que infiltrarse al SS7. Segundo, ganar confianza. Y tercero, atacar. Obviamente, para que todo esto sea posible, el principal es el paso 1. Cuando se introdujo el SS7 en 1980, los teléfonos celulares empezaban a existir. Eran tan grandes que sobre todo se usaban para los automóviles. Pero las cosas cambiaron rápidamente y la cantidad de teléfonos móviles en el mundo se disparó. El roaming es uno de los usos principales del SS7. Imagínate que me visitas aquí. Tu teléfono va a intentar conectarse con una red extranjera y esa red va a tener que contactar a tu red local en Australia para preguntarle, ¿es un cliente legítimo? ¿Estás dispuesto a pagar los cargos que incurre en mi red? Y toda esa información se va a intercambiar dentro del SS7. Para que esto funcione, las compañías telefónicas se tienen que comunicar entre ellas, y para hacerlo, se aseguran de que sean parte del mismo club. La manera en la que comparten su membresía a este club es por medio de direcciones únicas para identificar de dónde vienen las solicitudes. SS7 es una red mundial como el Internet, y también como en el Internet se necesita un sistema de direcciones, una manera de decir, este soy yo y este eres tú. En el Internet usamos direcciones IP, en el SS7 usamos los llamados títulos globales o también llamados GT.
Para ofrecer cobertura mundial de roaming o itinerancia, las telefónicas establecen acuerdos con 2 proveedores en cada país en el que prestan servicio, uno principal y otro de respaldo. Las compañías telefónicas aceptan mensajes solo de títulos globales con los que tienen acuerdos. Todo el sistema está diseñado para ser una red cerrada, con pocas barreras una vez dentro. Esto se conoce como el enfoque del jardín amurallado. Este sistema parecía bastante seguro, y lo era. Cuando se desarrolló el SS-7 en los 80, el panorama de las telecomunicaciones estaba dominado por unas cuantas operadoras respetables. Estas operadoras habían establecido relaciones y tenían un interés común en mantener la integridad de la red. Pero 45 años después, el panorama cambió drásticamente. Actualmente hay más de 1.200 operadores y 4.500 redes, muchas de las cuales necesitan acceso al SS-7, desde operadores de redes virtuales hasta servicios de envío masivo de textos que envían notificaciones de Uber Eats. Hay tantos jugadores más en el jardín que no todos son de fiar. Algunas de estas compañías venden servicios a terceros. A algunos los pueden sobornar, a otros los pueden hackear. Probablemente hay miles de formas para entrar en el SS-7 a un costo y esfuerzo razonables. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto puede costar comprar el acceso al SS-7? Comprar una sola conexión al SS-7 no es tan caro. Hablamos de unos cuantos de miles de dólares por mes. La gente que vende el acceso, ¿por qué lo hace? La gente vende el SS-7 por una razón: dinero. Y gracias a los acuerdos mundiales entre proveedores, entrar a un GT confiable es como obtener acceso a todos los GT con los que están asociados. Incluso vimos la factura de la renta ilegal de un GT importante con base en Estados Unidos por $13,000 al mes. ¿Tú compras acceso al SS-7? Sí, estoy pagando por entrar al SS-7 y es que hacemos pruebas de seguridad del SS-7 y tenemos que estar en una posición similar a la de los hackers reales para obtener resultados casi reales. El paso 1, infiltrarse al SS-7, está hecho. Vamos al paso 2, ganar confianza. Los hackers actualmente pueden intentar muchas cosas distintas una vez que trepan la muralla del jardín, pero se necesita más que acceso al SS-7 y número telefónico para atacar. Incluso un GT confiable y el número telefónico de la víctima no son suficientes para identificarla. Se necesita algo de la tarjeta SIM. La verdadera llave de una red celular es un identificador único de 15 dígitos que le pertenece exclusivamente a la tarjeta SIM del teléfono. Se llama Identidad Internacional del Abonado Móvil, o IMSI en inglés, y es muy importante. Básicamente, para poder capturar la IMSI de un abonado, lanzamos algunos de los mensajes como envía información de enrutamiento o envía información de enrutamiento para SM. Estos mensajes se utilizan normalmente para capturar la IMSI. Las redes tienen cortafuegos que niegan cualquier solicitud que les parezca sospechosa. Obtener una IMSI es vital para parecer confiable. Así que vamos al crítico paso 3. Atacar. ¿Quieres probar el teléfono? ¿Puedes probar algo para ver si funciona, como llamar Sí. o escribirle a Voy alguien? a llamar a mi esposa. ¿Normalmente contesta? Sí, seguro va a contestar. ¿Hola? Hola, Yvonne. Esta es la voz de tu esposo y necesito hablarte sobre el pago. Ok, gracias. No, soy yo. ¿Te acaba de colgar? Sí, me colgó. Ya establecimos que el teléfono funciona totalmente normal. ¿Estás esperando alguna llamada importante? No sabría decir si es importante, pero hoy en la noche voy al Creator Summit y James de Hacksmith iba a llamarme porque íbamos a hacer algunos planes. Me están llamando. ¿A ti también? ¿No? Hola, soy Linus. Hola Linus, soy James, ¿cómo estás? Todo muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, te veo en el evento de YouTube. Sí, tengo muchas ganas. Y cómo odio las Macs. Siento que ese es tu personaje. No puedes jugar en una Mac. Linus, ¿quieres hablar? Quisiera hablar, pero no recibí la llamada. ¿Qué número marcaste? 4473. ¿Ese es tu número, Linus? Sí, pero yo no, el mío ni sonó. Oí que sonó,
pero a través de las bocinas de mi computadora y supongo que fue tu teléfono. Exacto. ¿O llegó a tu computadora? Pues sí, llegó a todos mis equipos. Así que, James, lo siento. Llamaste a Linus y me llegó a mí. Gracias por ser parte de esta rara demostración. No hay absolutamente nada aquí que indique que debía recibir una llamada. Sí, y lo más curioso es que tiene una tarjeta SIM canadiense normal. Así que cualquier tarjeta SIM canadiense en teoría puede ser vulnerable a un ataque así, en el que alguien marca tu número y no te llega a ti. Esto es como el pricking, pero a un nivel muy diferente. Justo eso es. Yo estoy muy familiarizado con el concepto de suplantación de SIMs, donde con ingeniería social se consigue una SIM que está registrada en la cuenta de alguien más. De hecho, ya nos han robado cuentas de esa forma. Pero en este caso, mi teléfono aún funciona. ¿Hola? Hey, pues la demo que estamos haciendo está muy loca, amor. Básicamente hicieron que Hacksmith me llamara. Mi teléfono no sonó, pero Derek de Veritasium contestó la llamada y pudo hablar con él, y Hacksmith no tenía idea de que me llamó y luego... Perdóname, estoy con Cindy. Hola, Cindy. No estás en altavoz. Ok, está bien, salúdame a Cindy. Ok, bye. ¿Y cómo pudimos tomar control del teléfono de Linus? Cuando agregas un número telefónico a tus contactos, normalmente no pones el prefijo del país, pero cuando estás usando el roaming, ese número va a llamar a una persona totalmente distinta en el país donde te encuentres. Así que tiene sentido anular las decisiones de los usuarios de a quien quieren llamar, porque no es que chequen cada vez si las entradas en sus contactos tienen un prefijo de país. Esta es una función poderosa. Al engañar a la red para que piense que su teléfono está en roaming, podemos reescribir el número al que está llamando como el número que controlamos. Y lo que hice al final fue que cuando recibí su mensaje, le mandé tu número que, como ves aquí, era tu teléfono de Estados Unidos. Incluso si estuvieras en Australia, aún así podría reenviarte la llamada a tu número de Estados Unidos en Australia. Es increíble, solo intentaste unas veces y funcionó, ¿verdad? Sí. No siempre es tan fácil, pero esta vez fue muy efectivo. Y la duda más grande que tengo ahora es, ¿qué necesitas robarme para convertirte en mí? ¿Es algo que puedes hacer por ingeniería social directamente con mi compañía de teléfono? ¿Es algo que accidentalmente puedo filtrar una captura de pantalla de mi email? Básicamente, todo lo que necesitamos es tu número telefónico, y ya. Incluso se podría hacer algo donde yo fuera intermediario. Yo desviaría la llamada hacia mí, pero al mismo tiempo marcaría por ti el número real y te enviaría a ellos, mientras yo me sentaría a escuchar y grabar la llamada. ¡Wow! Pero este no es el único ataque. Se puede hacer mucho más con el SS7. También podemos interceptar mensajes de texto como parte de nuestro paquete de ataques. Igual que en las llamadas, podemos engañar a la red para que piense que el objetivo está en el roaming, lo que desvía sus mensajes a nuestro GT. Y así podemos robar contraseñas de un solo uso en la autenticación de 2 factores. Este tipo de ataques funciona hasta que el suscriptor interactúa con la red de su teléfono. En ese momento el teléfono se reconecta con el GT correcto. Claro que solo se necesitan unos segundos para hackear la cuenta de alguien. Se necesita esa ventana de unos segundos para recibir la contraseña de un solo uso. De hecho, ya abrimos una nueva cuenta de YouTube de Linus. Ok, en teoría puedo obtener el nombre de usuario y contraseña descargando datos porque, por tonto, siempre uso el mismo usuario y contraseña en distintas cuentas. O pudo instalar un keylogger en mi sistema y así pudo obtenerlo cuando yo lo estaba escribiendo. Y luego yo verifico mi número, pero obviamente él tiene mi número porque en realidad eso no es muy difícil de encontrar. Y en teoría se supone que me debería llegar un código de 2 factores. Me llegó. 820299. Ya entré. Entró, hackeó la unidad central. ¡Qué impresionante!, ¿no? Sí, podríamos hackear tu cuenta de YouTube. Voy a empezar a subir videos de ciencia en Linus Tech Tips. Está bien, seguro van a obtener como 30 millones de vistas o algo así, me parece bien. Gracias por el AdSense. Hecho. Y se puede ver el código ahí. Exacto.
Puedes ver hasta abajo un 820299. Básicamente, una vez que esté en marcha la intercepción, yo voy a recibir todos sus mensajes SMS. Y no se va a enterar de que le enviaron esos mensajes o que fueron interceptados. Exacto. Wow. Esto se ve bastante grave. La autenticación de 2 factores por SMS es casi la norma, ¿no? Por desgracia, sí. No solo es la norma, en algunos casos es la única opción disponible. Y a veces eso sucede en cuentas que deberían ser tratadas con el mayor cuidado, como una cuenta bancaria. Hay un tercer método de ataque que no pudimos mostrarle a Linus. Por suerte para él, su red bloqueó las solicitudes. En muchas redes puedes usar el número IMSI y la información del centro de conmutación obtenida en el paso 2 para enviar un comando más profundo en la red. Al dirigirnos al centro de conmutación al que está conectado el dispositivo con el IMSI, podemos emitir un comando que suele usarse para fines legítimos, como enrutar y reenviar llamadas o brindar servicios de emergencia con base en la ubicación del dispositivo. Usando esta solicitud podemos rastrear la ubicación de la víctima. No es tan difícil como parece. El SS7 ni siquiera depende del GPS para encontrar a alguien. De hecho, se inventó antes de que el GPS fuera de uso público. Una forma de hacerlo es si el objetivo está en el rango de varias torres celulares. Su ubicación puede limitarse a donde las señales se traslapan. Entre más torres haya en el rango, más precisa es la ubicación. Un método más exacto mide el tiempo que les toma a las señales en llegar a un teléfono desde 3 torres. Al calcular la distancia con base en la velocidad de transmisión, podemos localizar la ubicación exacta en un plano bidimensional. Pero quienes atacan al SS7 no usan ninguno de estos métodos, tratan de ser sutiles. Una solicitud de ubicación de SS7 simplemente identifica la torre celular a la que está conectado el objetivo. En una zona urbana con muchas torres, esto puede ubicarlas a menos de 100 metros. Definitivamente vas a saber en qué manzana se encuentra alguien. Y si quieres saber, por ejemplo, si está en su casa o en el trabajo, esta es una forma excelente. Sí, eso da un poco de miedo. En 2016, Karsten y su equipo usaron este método para rastrear al congresista de Estados Unidos, Ted Lieu. El congresista ha estado en California, específicamente en la zona de Los Ángeles. Vamos a acercarlo un poco. Y así fue como lo hicimos. Ejecutamos 3 pasos. Nos infiltramos al SS7, despertamos confianza y atacamos. Interceptamos las llamadas y los mensajes del teléfono de Linus. No estoy seguro de que le emocionara tanto como a mí. Por eso no tenemos cosas bonitas. Hasta ahora, esto fue por diversión. Demostré estos ataques con un amigo mío. Pero las amenazas son reales y pueden tener consecuencias devastadoras. Van a matarla, escribió el capitán poco después de que secuestraran a Latifa. Su teléfono fue víctima de un ataque al SS7 que involucraba los 3 pasos que hemos visto. Para empezar, los atacantes rentaron muchos GT en distintos países. Luego lo que siguió ocurrió en una ventana de 5 minutos. Primero enviaron al menos 7 solicitudes distintas con el fin de obtener el IMSI del capitán de su operador en Estados Unidos. Cuando esto no funcionó, siguieron con al menos 4 solicitudes de ubicación. ¿Esto funcionó? Bueno, todas las solicitudes fueron bloqueadas por cortafuegos, por eso tenemos todos los detalles. Pero había un 6º GT que no hemos mostrado. Estaba cerca de los Estados Unidos. No tenemos información de solicitudes en este GT porque probablemente no fueron detenidas. Hablamos con Crofton Black, el periodista de investigación que reveló los exploits en el SS7 de esta historia, y esto es lo que nos dijo. Es un excelente ejemplo de la intervención del SS7 porque ilustra un sofisticado patrón de ataque clásico. Varios GT en varios países es un ejemplo del libro de los riesgos de penetración a las telecomunicaciones, aunque como los emiratíes también usaban otro software como Pegasus y otro hardware como aviones de vigilancia, no podemos asegurar que fuera uno solo de ellos lo que hizo que la encontraran. Pero las pruebas son concluyentes y el SS7 se usa bastante. Los criminales usan el SS7 para interceptar los códigos de autenticación de 2 factores por SMS y vaciar cuentas de millones de dólares. Para algunos, el SS7 es solo el primer paso. El grupo NSO, una conocida empresa israelí de cibervigilancia, adquirió una compañía de rastreo de SS7 en 2014. NSO es la compañía que creó Pegasus, un software espía que obtiene acceso completo a los teléfonos objetivo sin que el usuario haga clic en nada, incrustándose y borrando los rastros de entrada. Estos hackeos sin clics son costosos.
pueden valer más de $4 millones por exploit. Antes de que NSO enfoque sus recursos en un programa específico o en la vulnerabilidad de un teléfono, primero recolecta información básica como el tipo de dispositivo y la versión del software para facilitarse la vida. Y como ya vimos con el SS7, esto no es difícil. Un experto con quien hablamos probó una red extranjera y encontró que ahí entre 20 y 30 personas importantes eran vigiladas constantemente, incluido el jefe de ciberseguridad del país. Es difícil obtener datos precisos sobre el rastreo, pero otro experto nos proporcionó pruebas de más de 2,5 millones de intentos de rastreo al año, aunque nos recordó que las personas objeto de ataques normalmente son sospechosos para organismos estatales. No pudimos encontrar información sobre intentos de interceptación, pero por suerte los expertos nos dijeron que es mucho menos común. Cada año se envían millones de solicitudes maliciosas al SS7, pero antes era aún peor. Para solicitar una ubicación mediante el SS7, antes podías enviar un comando sin conocer siquiera el IMSI, y la red te la proporcionaba sin hacerte preguntas. El ejemplo clásico es el interrogatorio en cualquier momento, que, como su nombre lo indica, es un comando que da mucho miedo. No creo que haya ningún fin legítimo para que una red envíe este comando a otra preguntando sobre sus clientes. Carsten Knoll y el investigador de seguridad Tobias Engel expusieron estas vulnerabilidades públicamente en 2014. La investigación sobre el SS7 que se divulgó en 2014 fue una llamada de atención para la industria. Mucha gente había oído rumores de que eran posibles el rastreo y espionaje del SS7, pero nunca habían visto datos duros sobre esto y, sobre todo, de lo fácil que es que una banda variopinta de hackers de Berlín con medios de principiante podían hackear el SS7 de la forma que quisieran. Después de la conferencia, todas las compañías telefónicas alemanas comenzaron a rechazar esas solicitudes. El interrogatorio en cualquier momento es el primer comando del SS7 que todos pararon, porque se abusaba mucho de él y nunca de manera constructiva. Pero hay más de 150 mensajes que también necesitan detenerse para hacer que el SS7 sea totalmente seguro. Si hay tantas formas de hacer mal uso del SS7, ¿por qué no se ha eliminado? Porque es la columna vertebral de las comunicaciones 2G y 3G. ¿Y si se eliminan gradualmente la 2G y la 3G? Pues eso ha causado problemas. Desde 2018, los autos de la Unión Europea están equipados con botones de emergencia obligatorios que se activan en un accidente. Necesitan una tarjeta SIM para funcionar, y para reducir gastos, ¿cuáles creen que están usando los fabricantes? Exacto, tarjetas SIM 2G y 3G que usan SS7. Tienes que tener ese soporte heredado, si no, cuando la conectividad del 4G caiga, te vas a quedar absolutamente sin nada, amigo. Todas las veces que estoy en 3G, no son pocas, y estoy en el área metropolitana. Lo más sorprendente es que aún no ha habido una presión global para reemplazar al SS7 con una de las dos versiones más nuevas de la tecnología. La última de estas que se presentó fue el 5G, que parece muy segura, pero ahora el problema es la desventaja de ser el primero en hacerlo. Debido a los efectos en la red, no ganas nada por ser el primero en adoptar una tecnología. Quieres ser el último, ya que todos se hayan conectado y tú obtengas el beneficio completo por también unirte al club. Aun cuando el protocolo de señalización del 5G puede detener los ataques totalmente y muchas redes están usando la tecnología 5G, a la hora de enrutar llamadas entre redes, el SS7 sigue siendo el estándar de facto. Generas una cantidad de inercia tremenda para usar un término que es más de tu canal que del mío, que hace que dejarlo atrás sea muy difícil. A menos que haya otros eventos importantes que nos vuelvan a poner en el radar del público, podrían pasar otros 10, 15 o incluso 20 años para que las redes de SS7 finalmente se apaguen. Lo curioso es que nosotros aprovechamos estas debilidades y yo soy solo un youtuber. Me ayudaron excelentes investigadores de seguridad, pero me sorprendió lo fácil que fue esto. Ahora, supongamos que tuviera el apoyo de un gobierno. Esto es un problema real. ¿Qué puedes hacer para protegerte? En lo personal, mientras tengas una tarjeta SIM, desafortunadamente no hay mucho que puedas hacer frente al rastreo de ubicación. Si es posible, elige alternativas a la autenticación de 2 factores por SMS para que no se puedan interceptar los mensajes. Usa una aplicación de autenticación o tokens de hardware, y si te preocupa la intervención telefónica, usa servicios de llamadas cifradas por internet como Signal o WhatsApp. Nos dijeron que esto se usa principalmente en sospechosos. ¿Entonces te debería importar?
El del SS7 es una enorme violación a la privacidad y hay millones de casos de abuso todos los meses. Si la violación a la privacidad es un problema para cada uno, es casi una pregunta filosófica, ¿no? Alguien que creció en la tradición berlinesa del club de computación Chaos como yo cree firmemente que la privacidad y la capacidad de formar tus propias ideas sin ser observado es un prerequisito de la democracia, pero muchas otras personas no están de acuerdo. Nada teme el que nada oculta.